Hola a todos, bienvenidos de nuevo a este canal sobre alta sensibilidad, donde hablamos de temas relacionados con el rasgo, de temas que os sirvan para conocer el rasgo, para poderlo gestionar, de mi propia experiencia como persona altamente sensible y también como profesional que trabaja con personas altamente sensibles precisamente para ayudarles a gestionar mejor este rasgo y esta característica. Soy Raquel Moreno, soy coach profesional especializada en temas de alta sensibilidad y de lo que vamos a hablar hoy es de las toxinas de la comunicación, aquellas toxinas que yo he observado que tenemos a veces las personas altamente sensibles cuando nos comunicamos con los demás. Más allá de temas relacionados con asertividad y con poner límites, cuestiones de las que hemos hablado en vídeos anteriores. Pero antes de nada, déjame darte las gracias por estar ahí, por formar parte de esta comunidad, de esta familia que cada día crece muchísimo más y de la verdad no puedo estar más agradecida. Como decía, vamos a hablar hoy de las toxinas de la comunicación. Lo llamo toxinas básicamente porque yo creo que son elementos que pueden perjudicar nuestra comunicación con otras personas y nuestra relación, en definitiva, con ellos y con ellas. Hablaré de ellas, de las que he observado cuando nos relacionamos con otras personas y te daré una fórmula para gestionar esas toxinas. La primera de las toxinas que he detectado entre las personas altamente sensibles cuando se comunican con los demás tiene que ver con la culpabilidad, con hacer sentir a los demás culpable de algo que me ha ocurrido a mí, de algo que yo a lo mejor he decidido o he tomado acción y ha tenido consecuencias negativas o que no me han gustado. Y lo que hago es que a la hora de comunicarme, quizás porque estoy proyectando inconscientemente mi propia culpabilidad de esa cuestión, hago culpables a los demás. Lo que estoy haciendo de esta manera es que trato de aliviar o de equilibrar mi propio sentimiento de culpabilidad. Entonces, cuando digo que es culpa de mi pareja, de mi familia, de un amigo, de una amiga, de alguien con quien trabajo, cualquier cosa que me ha ocurrido, en el fondo es una forma de eliminar o de reducir mi propia culpabilidad con respecto a esa cuestión. Y entonces lo que decimos es que es otra persona la que tiene la culpa sobre cualquier cosa y además lo verbalizamos, ¿no? Vamos a recordar que estamos hablando de las toxinas relacionadas con cómo nos comunicamos con los demás. Otra de las toxinas que he detectado entre las personas altamente sensibles cuando se comunican con otras personas, ya sean las otras personas paz o no paz, tiene que ver con una actitud defensiva. Las personas cuando paz que utilizan esta toxina, cuando reciben un comentario o una opinión de cualquier otra persona, tienen la sensación de que les están atacando. Esto tiene que ver con la susceptibilidad de la que también hemos hablado en algún otro vídeo. Y claro, ¿qué ocurre? Es que si yo me siento atacado o atacada, lo que construyo es una especie como de armadura, de fórmula para protegerme, ¿no? Y entonces lo que hago es que me comunico teniendo una actitud defensiva. Desde ahí me comunico expresando quejas, expresando excusas, haciéndome la víctima, ¿no? De esta manera, la otra persona también tiene la percepción de que el comentario que ha hecho sobre cualquier cuestión, yo lo he recibido, lo he interpretado de la manera incorrecta. Entonces ahí ya se genera otro problema de comunicación e incluso en la propia relación, ¿no? Con lo cual, otra de las toxinas entonces que he observado tiene que ver con esa actitud defensiva, con expresarnos defendiéndonos porque parece que nos están atacando. Otra toxina que he observado entre las personas altamente sensibles cuando se comunican con los demás tiene que ver con el aislamiento. Es básicamente el elegir no comunicarnos con los demás. Es una forma también de protección. También es una actitud defensiva, pero en lugar de verbalizarla y de expresarla en forma de excusa o de queja hacia la otra persona, lo que hacemos es que elegimos no comunicarnos. Claro, la consecuencia de esta toxina es que llega un momento en el que ese aislamiento puede generar soledad, es decir, si voy reduciendo las relaciones que tengo o las personas con las que me relaciono en mi día a día, genero un aislamiento que a medio y largo plazo puede producir un sentimiento profundo de soledad.
Y por último, una toxina que he descubierto, que he detectado entre las personas altamente sensibles es comunicando desde el menosprecio. Es decir, la forma en que me relaciono con los demás es quitándole valor a sus características, a sus opiniones, a sus ideas, incluso a su apariencia física. ¿Esto por qué ocurre? Esto ocurre básicamente porque en mi inconsciente yo me siento por debajo de la otra persona, ¿vale? Y la forma de equilibrarlo desde la comunicación es menospreciando, de manera que si yo me comunico reduciendo el valor que tienen las otras personas, me posiciono por encima de la otra persona, pero siempre desde la comunicación. En mi inconsciente yo me siento más pequeñita o menos válida que la otra persona, ¿no? Entonces menosprecio de una manera verbal lo que hace, lo que dice, lo que piensa, cómo es la otra persona. Estas son las 4 toxinas que yo he detectado en la comunicación de las personas altamente sensibles: la culpabilidad, la actitud defensiva, el aislamiento y el menosprecio. Ahora bien, ¿por qué ocurre esto? Básicamente está relacionado con temas de los que también hemos hablado. Es con la forma en que nos autopercibimos, la autoestima. En definitiva, si tenemos una percepción distorsionada de nosotros o de nosotras porque somos personas altamente sensibles, la forma de relacionarnos y de comunicarnos intentamos compensarlo de manera inconsciente utilizando estas toxinas. Una persona que tiene su autopercepción equilibrada y su autoestima equilibrada no suele utilizar este tipo de toxinas, que normalmente suelen ser de una manera inconsciente. Este es el motivo por el que las utilizamos. Entonces, ahora lo que te propongo es una forma de gestionarlo, ¿vale? Es una forma que tiene 4 pasos. El primero de ellos es la consciencia. Yo creo que alguna vez ya me habéis oído hablar de que no podemos cambiar aquello de lo que no somos conscientes. Entonces, te voy a hacer la pregunta de cuáles de estas toxinas utilizas en tu comunicación con las demás personas. Puede que sea una de manera recurrente, puede que sean 2, 3 o incluso todas, aunque no prevalezca ninguna de ellas. Ojo, que todas las personas, PAS o no PAS, hemos utilizado alguna de ellas en algún momento. Lo importante es que tú detectes cuál de ellas utilizas en tu día a día. Eso te permitirá luego poder eliminarla o poder reducirla. Paso 2, después de generar conciencia de cuáles de ellas utilizas, es reflexionar sobre la emoción que te provoca. Estas toxinas, desde el punto de vista de la comunicación, lo que generan es antes y después una emoción. Si yo me siento culpable, la culpabilidad está además asociada con las emociones de la ira, de la frustración. Normalmente, si yo tengo esa emoción y esa ira, esa frustración, utilizo inconscientemente la toxina, hacer sentir a los demás culpable para reducir mi propio sentimiento de culpabilidad o reducir mi emoción relacionada con la ira. Entonces, después de hacer consciente cuáles son aquellas toxinas que más utilizas, te voy a preguntar o te voy a pedir que te preguntes a ti mismo o a ti misma cuál es la emoción que te genera cuando usas esa toxina, antes y después de utilizarla. Tercer paso para gestionarlo tiene que ver con el beneficio de estas toxinas. Me explico. Todas aquellas acciones y decisiones que tomamos en nuestro día a día tienen un beneficio detrás. A veces es un beneficio consciente y a veces es un beneficio inconsciente. Incluso cuando utilizamos estas toxinas, en nuestro inconsciente hay un beneficio positivo y por eso las utilizamos. Cojo el ejemplo de la culpabilidad. Si yo quiero reducir mi propio sentimiento de la culpabilidad de manera inconsciente, utilizo esa toxina para equilibrar precisamente ese sentimiento. Ese sería el beneficio positivo de utilizar la toxina de la culpabilidad en mi comunicación con los demás. Así que en este tercer paso, lo que te pido es que reflexiones y que anotes cuál es el beneficio que encuentras utilizando esa toxina. Y después de encontrar ese beneficio, todo esto te voy a pedir que lo pongas por escrito, porque cuando escribimos las cosas nos ayuda muchas veces a encontrar relaciones y a llegar a conclusiones. Después de estos 3 pasos, el último paso es utilizar
un antídoto, ¿vale? Igual que cuando estamos enfermos tenemos toxinas dentro de nuestro cuerpo, utilizamos medicinas para eliminarlas, de esa misma manera existen antídotos para poder trabajar, para poder gestionar, para poder eliminar cada una de estas toxinas. Y voy a explicarte el antídoto de cada una de ellas. Para la culpabilidad, el antídoto para eliminar esa toxina tiene que ver con asumir responsabilidades. Si yo asumo responsabilidad sobre lo que digo, lo que hago y lo que pienso, no necesito hacer culpables desde el punto de vista de la comunicación a nadie más, porque yo asumo que lo que he dicho puede tener consecuencias que no tienen por qué ser siempre positivas, pero asumo y soy responsable de lo que he dicho, de lo que y de lo que he hecho, ¿vale? Con lo cual, el antídoto para la culpabilidad es asumir la propia responsabilidad. Porque además asumes la responsabilidad y eso significa que eres protagonista de tu vida también. Hemos hablado del vídeo en algún otro vídeo sobre el concepto relacionado con ser víctima y ser protagonista de tu propia vida. Cuando asumimos responsabilidades de aquello que hacemos y aquello que decimos, somos protagonistas de nuestra vida. Entonces no necesitamos buscar culpables de aquello que nos ocurre. El antídoto para la actitud defensiva es cambiar una creencia. En lugar de pensar que los demás me atacan, te propongo que a partir de ahora te repitas esta nueva creencia y es que no necesito defenderme. No necesito defenderme, no necesito protegerme, porque nadie me está atacando, ¿vale? Entonces, el nuevo pensamiento o creencia que te propongo para trabajar y reducir la toxina relacionada con la actitud defensiva es no necesito protegerme, ¿vale? Si yo no necesito protegerme, entonces no recibiré como un ataque personal lo que me dicen los demás. No necesitaré comunicarme desde una actitud defensiva para dar respuesta a lo que me están diciendo. El antídoto para la toxina relacionada con el aislamiento es básicamente darte permiso para expresar tus ideas y tus opiniones. Claro que va a haber momentos en los que lo que tú digas los demás no lo compartan, pero eso es lógico y es natural. Lo importante es que tú te permitas darte voz a aquello que quieres expresar, aquello que quieres decir. El cómo lo reciba la otra persona ya es cuestión suya, pero sí que es responsabilidad tuya el permitirte expresar tus opiniones, tus ideas, tus diferencias, poner tus límites. Con lo cual, el antídoto, como decía, para el aislamiento es darse voz, darse permiso a uno mismo para poder expresar opiniones. Y el antídoto para reducir el menosprecio, desde el punto de vista de la comunicación, tiene que ver con el hecho de dar valor también a las otras personas. Todos tenemos características que nos diferencian. Valorar que tenemos características, cualidades, incluso aspectos físicos diferentes, equilibrará la sensación de que tú vales menos. Quiero decir, te explicaba antes que el origen de la toxina del menosprecio es porque nos estamos posicionando por debajo de los demás. Si yo valoro que los demás tienen características, cualidades diferentes a mí por ser no paz, por ejemplo, luego a la hora de comunicarme no tendré que menospreciar que ellos son diferentes, que a lo mejor no tienen tanta empatía como tenemos nosotros, ¿vale? Entonces, si yo valoro esa diferencia, si yo valoro que esa persona tiene otras características o cualidades diferentes a mí, ya no necesitaré utilizar la toxina del menosprecio. En resumida cuenta, para gestionar las toxinas de la comunicación y eliminarlas, si es posible, que ese es el objetivo, ¿no?, de por qué estamos hablando hoy de esto. Primero, sé consciente de cuáles utilizas y en qué momento las utilizas e incluso con quién las utilizas. Segundo, pregúntate qué emoción genera esa toxina antes y después de utilizarla cuando te relacionas con los demás. Tercero, encuentra el beneficio. ¿Para qué estás utilizando esa toxina? Y por último, utiliza un antídoto, ¿vale? A medida que vayas dando forma a estos 4 pasos, luego serás consciente de que cada vez utilizas menos las toxinas y que incluso puedes llegar a eliminarlas de tu comunicación.
Esto es lo que os quería comentar en el día de hoy, pero antes de despedirme quiero daros también las gracias por la acogida que tenéis siempre de Holistia, de este libro que he escrito sobre una fórmula para poder trabajar el autoconocimiento y el desarrollo personal y eliminar los miedos. Gracias a las personas que lo habéis leído y me habéis dado vuestro feedback, porque la verdad es que estoy muy agradecida de que sea útil este método que he creado con tanto cariño para vosotros. Gracias de nuevo por estar ahí. Ya sabéis que si queréis trabajar conmigo en procesos de acompañamiento podéis poneros en contacto a través del correo electrónico que aparece en la descripción del vídeo. Ahí también tenéis los links donde podéis adquirir un ejemplar de Holistia y seguimos trabajando y seguimos hablando de temas relacionados con la alta sensibilidad. Muchas gracias. Hasta pronto.